Bueno, vamos a hablar hoy en esta hoguera de las vanidades del primer presidente plenamente civil del periodo postrevolucionario. Un hombre que marcó época, algunos lo consideran que traicionó los postulados más izquierdistas de la revolución, otros el que le dio la consolidación y la verdadera institucionalización a la revolución mexicana, pero un personaje, Raúl, extraordinario. De verdad, yo creo que es un gran personaje. Creo que es un gran personaje porque hay cuatro puntos que a mí me parecen que son fundamentales. El conocimiento de la extrema pobreza. O sea, muchas personas venían de una pobreza, pero en este desarrollo, hablamos de un hombre que nació en 1900 ya. Claro. O sea, estamos hablando ya de alguien que estaba tocando el siglo XIX, no el XVIII, nació en 1900. Vivieron el siglo XX. El siglo XX. Siglo XX. Es un producto, quizás un producto del siglo XX. Del siglo XX. Y no de los que participaron en la revolución. Exacto. Es el primer lo que usted llama los cachorros de la revolución. Nada, claro. Les llaman los que alguien les puso el nombre de los cachorros. Algún general les puso los cachorros de la revolución. Nace en 1900. La similitud por la época y demás con los jóvenes turcos. Pues, ¿no? Sí, también era un poco con esa idea. Exactamente. Conoce la pobreza de una manera verdaderamente brutal. Va en escuelas que tienen cajas de jabones como asientos y como pupitres. O sea, son de esta generación de mexicanos. Yo pienso, maestro, que México siempre ha sido pobre y que siempre nos hemos manejado como pobres. Como también siento que España ha sido muy pobre y que les tocó una época de pobreza, ¿sí? Cosas muy similares. Creo que hemos tenido muchísima curiosidad y en esa enorme curiosidad, sí, verdaderamente lo que yo veo en alemán es el enorme conocimiento de la cultura de esfuerzo. Hizo el esfuerzo toda la vida, la necesidad y la sensación de saber que uno tiene que rodearse de amigos que lo hagan a uno crecer, o sea, la capacidad de una socialización y sobre todo el hecho de permanecer vigente, porque él acabó de ser presidente a los 49 años de edad. O sea, lo cual además para esa época era muy extraño. Fue el presidente más joven. Es el presidente más joven. Por revolucionario, pero además con una dinámica donde todavía le quedaba muchísimo por hacer. Exactamente, y se mantiene vigente hasta los 82, 83 años. Este gran personaje que los mexicanos vimos como Don Miguel Alemán Valdés. O sea, siempre se le decía Don Miguel Alemán Valdés. Y fue un verdadero, fue el mentado Mister Amigo, fue presidente, fue gobernador de Veracruz, fue secretario de Gobernación y en esa época creo que también fue jefe de campaña de Manuel Ávila Camacho. Pero ¿por qué me llama tanto la atención la figura de Miguel Alemán? Porque, mire, hizo todo tipo de mudanzas en la vida cuando era chico. Su padre era general, creo que no tuvieron mucho dinero, anduvo por pueblos que ni me acuerdo, anduvo por una gran cantidad de lugares hasta que en 1920 llega lo que podría ser su última mudanza, su llegada a la Ciudad de México. Y esa llegada a la Ciudad de México lo hace una persona que tiene un gran carisma, una gran simpatía, un don de amigos, un don del respeto, hace sentir a todos como si tuvieran algo personal con él. Era una luz que brillaba. No se puede llegar a ser un gran político si no hay una gran personalidad que emane. Porque además ese era su arma, su instrumento. Indudablemente los jefes revolucionarios tenían, los que sobrevivieron, que fueron poquitos, tenían armas detrás, experiencia batallones, de lucha, gente, ¿no? Soldados, experiencia en ese ámbito. Miguel Alemán llega sin nada de eso. No, llega solo, empobrecido, a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria y ahí fíjese, ¿por qué le digo esto? Porque funda un periodiquito y lo funda ¿con quién? Con Antonio Ortiz Mena, con Muñoz Robledo, con otra serie de personas que de repente son nombres que duran muchos años en la política mexicana. Él arma un despacho, sus amigos, mire, hay una generación que le llaman la generación H en esa escuela nacional,
porque son puros provincianos que no tienen cabida en escuelas, en salones de la Ciudad de México, porque llegan tarde. Ya ve que antes había un desfase de meses y uno tenía que esperarse 6 meses. Ellos, y en algunos casos restos de años. Exactamente. Ellos firman un pacto que le llaman Generación H20. Todos tenían 20 años y se comprometen a ayudarse toda la vida. Y entonces usted va a ver que el gabinete de Miguel Alemán, cuando llega a ser gobernador, ¿con quiénes está? Con seres incondicionales y leales, que son incapaces de traicionarlo y que van luchando paso a paso y van caminando paso a paso. Ya hacen un despacho de abogados con un señor que se llama Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán. Que fallece. ¿Sí? Después durante el gobierno. Ajá. Y era el que debería haber sido, fíjese, se supone, el sucesor de Miguel Alemán. Ramos Millán dice una gran frase a los demás, que eran Ortiz Mena, que era Miguel Alemán, y les dice, ¿por qué los mexicanos le tenemos miedo a los números de 6 ceros? Tenemos que aprender a hacer negocios, no solamente a ser políticos, ¿sí? Pero fueron seres muy peculiares. Como político fue muy peculiar. Sabía de alguna manera la negociación, sabía el arte de no saber ser el protagonista cuando no debía serlo. Era una generación que entendía perfectamente el juego del poder sin haber estado al lado de estos generales. Estuvo con ellos y aprendió las cosas que no tenían que hacer. Sabían que entre ellos no se tenían que matar, que tenían que saber negociar. Mire, su principal contrincante que en su campaña política, luego se convirtió en su secretario, en un secretario de Hacienda. O sea, él confiaba en las personas, los hacía sentir importantes y tuvo esta condición de ser un presidente que parecía que todo lo podía hacer por un sentido, se puede decir de alguna manera, positivo, aunque tuvo un lado bastante feo y negro porque fue un represor con todos los movimientos sindicales que querían meterse en problemas y con los obreros que buscaban de alguna manera nuevas condiciones económicas. Pero mire, con este grupo de amigos no solamente fueron incondicionales en el gobierno de Veracruz, no solamente fueron incondicionales en gobernación, no solamente fueron incondicionales como miembros del gabinete, fueron incondicionales en la vida. El resto de la vida. Claro. Maestro, compraron un rancho, estos pícaros, que se llamó Rancho Polanco. Lo compraron a crédito y a 2 metros el peso cuadrado. Y salió Polanco y Bosque Santa Fe, una de estas cosas. O sea, compraron, luego Miguel Alemán compró junto con otros un rancho que se llamaba Los Pirules. ¿Qué salió de ahí? Ciudad Satélite. O sea, tenían una visión muy peculiar entre todos de poder hacer y manejar el negocio. Lástima que fomentaron y provocaron, creo que en un campo amplísimo, una corrupción desaforada. Pero mira, sí, yo estoy de acuerdo. Una corrupción desaforada. Pero también. Pero muy modernos. Pero también hay algo que a mí no deja de asombrarme. Estos presidentes, a ver, tú lo decías hace un minuto, México es un país pobre. En esa época era muy pobre. Muy pobre. Logramos construir, y digo logramos porque fue como país que se logró construir, desde Ciudad Universitaria hasta se echó a andar el aeropuerto, el que ahora es el aeropuerto. Creó el IMBA, se creó el Centro Cultural de las Artes, apoyó a muchísimos intelectuales como Octavio Paz, como David Alfaro Siqueiros. O sea, fue un hombre que promovió el conocimiento. Y se hicieron construcciones que ahora no tenemos. Ahora siendo un país mucho más rico, con muchas más posibilidades, con recursos, con financiamientos, ¿cuál es la última gran obra que uno recuerda? Ahora se está echando a andar el aeropuerto. Va a ser una primera gran obra, creo yo, después de prácticamente 20, 25 años
sin que haya Yo puedo una decir, maestro, gran obra a mí en el país. me asombraron mucho los ejes viales de Jan González, que sin esos ejes viales no hubiera caminado esta ciudad. Me impresionaron mucho todas las presas que se hicieron en épocas de Díaz Ordaz. ¿Se acuerda que todo eran como muchas presas? Pero todo el sistema ya de Chiapas a Tabasco exacto, que yo se comenzó a recuerdo construir. que lo que provoca Miguel Alemán es una especie de sensación de modernización de este país. Tratar de que este país dejara de oler a un pueblo grandote y que empezara a tener un sentido cultural de desarrollo, que empezara a tener un sentido distinto, y empezó una política diferente, una política donde el político ya no estaba exclusivamente teniendo que utilizar su grado de fuerza o todo su apogeo revolucionario, ya estaba obligado a ser carismático, estaba obligado a hacer una utilización de la palabra adecuada, estaba obligado a tener un manejo de la retórica distinto, porque tenían mejor retórica que muchas personas de ahora, claro, porque estaban entrenados con un muy buen español. Y porque estaban entrenados en el campo de la política política. Sí, tenían, tú lo dijiste con Miguel jugársela. Alemán, comenzó desde abajo, y recorrió como muchos de esos políticos. Algunos nos pueden gustar, otros uno los puede detestar, pero desde abajo hasta arriba pasó todos los puestos de la política. Y esa generación, de la generación H20, anduvo junta, pegada, apoyándose, ayudándose. O sea, la necesidad de la socialización y la elección de un gabinete perfectamente trabajado, con base en una eficiencia y con base en una lealtad. Mire, que yo creo que los gabinetes han sido verdaderamente los grandes problemas de los últimos sexenios, porque de repente pienso que son gabinetes en los cuales hay demasiada movilidad, que de repente faltan esas grandes figuras que uno tiende como verdaderamente a adorar. O sea, el rey Heroles, que estaba como tratando de encabezar un gabinete que estaba lleno de figurones con épocas de López Portillo, Emilio Martínez Manatú, Antonio Ortiz Mena, eran grandes nombres que acompañaron a nuestras generaciones en nuestro crecimiento. Por eso se nos quedaron grabados, ¿sí? O sea, a mí no me tocó Miguel Alemán. Me toca verdaderamente la colita de López Mateos y el inicio de un Díaz Ordaz, ya pensando las cosas de una verdadera manera, pero ellos le dieron un cambio y dejaron afuera al generalote, al que terminaba todo a balazos, el que terminaba todo a plomo, para entrar en este proceso donde empezaron las carreteras, los trenes, la obra pública, preocuparse por el sentido de tener empleo, de tener equilibrio, de buscar que las cosas. El único, creo, problema financiero que tuvieron es que el dólar se fue a un 8.60, que era un dineral. Pero en aquel fue tiempo, todo el periodo ¿sí? del desarrollo estabilizador. Exactamente. Que fue con tasas de crecimiento que no ha vuelto a tener México jamás en su historia. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos, nada más para decir, acaba muy joven. ¿Cuánto tiempo se mantiene como una gran figura simbólica en la política mexicana? Y un hombre, también lo dice aquí, que está interesante, que dice que en esa concepción de sus sucesores, sobre todo de López Mateos, con una visión donde los expresidentes eran útiles. Lázaro Cárdenas era útil para irse hacia el campo socialista, para los países del tercer mundo. Miguel Alemán era la figura útil para ir a Estados Unidos y Europa. ¿Cómo promovió el turismo? Independientemente de la posible corrupción, porque decía un señor que se robaron hasta los tapones del Palacio Nacional, ¿sí? Bueno, lo que sí hicieron fue hacer que este país dejara de ser un pueblote y entrar en un sentido completamente diferente, y se mantuvo activo hasta los 80 y tantos sin tener que esconderse. Otros se robaron hasta los tapones del Palacio Nacional y no hicieron nada. Y no hicieron nada. Gracias, Raúl. No, gracias a usted. Gracias.